Buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que el Señor los bendiga grandemente, que el Señor les dé entendimiento. Y es lo que es mi oración, que el Señor nos dé entendimiento para poder entender su palabra, para entender su palabra mejor cada día que pasa. Le pedimos al Señor entendimiento. Espero que se encuentren teniendo un día agradable. Y el día de hoy vamos a estar desempacando la palabra arrepentíos, que se encuentra en Mateo capítulo 3 y el versículo 2. Ahí se encuentra esta palabra que el evangelista Mateo plasma en su evangelio: arrepentíos. ¿Qué es lo que el evangelista Mateo nos quiso decir cuando él escribió esta palabra arrepentíos? Es una palabra muy interesante y es una palabra muy importante para nosotros hoy día. La palabra arrepentíos en el griego es la palabra metanoite, como se escribió originalmente en el griego. Esta palabra es un verbo. Un verbo nos habla de una acción que debemos de llevar a cabo. Está en voz activa, que quiere decir que es una acción continua, que nunca se termina, que siempre esta acción está vigente y está en modo imperativo, que es un mandato de Dios para todo cristiano. Todo cristiano debe de hacer esta acción, debe de tomar esta acción continuamente, todos los días. Y esta palabra se traduce como cambien su manera de pensar. La palabra metanoite, que está ahí en Mateo 3:2, deriva del verbo metanoeo. Este verbo se compone de dos raíces griegas. La primera parte de este verbo es meta. Meta tiene varios significados. Un significado de esta palabra es cambio. Otro sería oposición. Otro sería contra. Y otro sería vuelco. La siguiente parte de esta palabra metanoeo es nous, que significa mente, pensamiento, inteligencia, razón, entendimiento o discernimiento. Por lo tanto, este verbo significa cambiar el pensamiento, cambiar la manera de entender la vida, y nos insta a razonar sobre la vida de una manera más crítica. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir que debemos de mirar la vida con ojos críticos. Debemos de mirar nuestra vida, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, y de ese punto partir a qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver un poco de la filosofía griega. Y usted probablemente se preguntará, ¿por qué la filosofía griega? ¿Qué tiene que ver la filosofía griega con esta palabra? La filosofía griega, primero que todo quiero partir de este punto. El lenguaje es
lo que la cultura piensa. Entonces, los filósofos griegos tuvieron mucha influencia en cómo el lenguaje griego se construyó. Entonces, los filósofos tuvieron grande influencia en palabras griegas y cómo los griegos pensaban. Esta perspectiva la encontramos en la literatura griega escrita por filósofos presocráticos como Pitágoras, Parménides y Heráclitus. Y también filósofos clásicos más reconocidos como Aristóteles. Aristóteles escribió un libro sumamente famoso que aún se puede conseguir hoy en día. Este libro se llama La Ética a Nicómaco. Y en su libro, él indica que una persona no podía cambiar su conducta de una forma directa si primero no había un cambio en la manera en que la persona pensaba. Esto lo escribió Aristóteles en su libro. También Aristóteles afirmaba que las estructuras mentales tienen una gran influencia en la conducta práctica y en la formación de virtudes. ¿Qué son virtudes? Virtudes es un comportamiento con alto nivel de moralidad. En otras palabras, hacer lo bueno y evitar lo malo. Estas son las virtudes. Cuando se trata de cambiar la conducta sin cambiar la manera de pensar, es ponerle un curita a una herida que necesita puntadas. La persona volverá a cometer la conducta mala con más intensidad si la persona no cambia su manera de pensar antes de cambiar su conducta. Quiero aterrizar este pensamiento dando un ejemplo. Tengo un amigo en mi trabajo secular que se hizo la cirugía gástrica para bajar de peso. Él me estaba contando que parte del proceso al que él se tuvo que someter fue ir a ver un psicólogo y ir a ver un nutricionista. ¿Por qué? Porque el psicólogo y el nutricionista le iban a poder guiar a mi amigo por este proceso que le iba a cambiar su vida por completo. Él tenía que cambiar la manera de pensar sobre su cuerpo y sobre lo que él estaba comiendo y por qué él estaba comiendo de una manera excesiva. Porque aunque su estómago iba a estar más pequeño, su mente aún le iba a estar pidiendo comida. Y él iba a querer seguir comiendo comida como él comía antes de que le hicieran la cirugía. Él me contó que al principio sí batallaba porque cuando él se sentía lleno de su estómago, él aún seguía comiendo. Pero poco a poco, cambiando la manera en que él pensaba, en que él pensaba de su cuerpo, de la comida que él estaba comiendo, por qué él estaba comiendo, controlar sus ansiedades, poco a poco, haciendo todo esto, él fue modificando su mente, lo que él pensaba, y modificando la manera de pensar, fue
como él consiguió dejar de comer todos estos alimentos, dejar de comer en exceso. Y esto es para aterrizar este pensamiento. ¿Cómo pensaban los griegos? ¿Cómo pensaba la cultura griega? Porque la cultura griega, como el Nuevo Testamento fue escrito en un griego koiné, tenemos que saber cómo pensaban los griegos para poder discernir lo que los autores bíblicos nos están diciendo. Por eso los filósofos griegos sostenían que lo más sabio y sensato era cambiar las estructuras mentales para después llevarlo a la práctica de una conducta buena. Cuando Juan el Bautista les estaba diciendo arrepentíos, y estoy usando la versión Reina Valera del 60, la palabra griega es metanoeite. En otras palabras, les estaba diciendo, cambien su manera de pensar, porque cambiando su manera o su forma de pensar, su conducta y manera de vivir serán transformadas. Ahora, yo no estoy negando la grandeza, el poder de Dios, en que tenemos testimonios donde personas que han aceptado a Cristo como su Salvador, Él las ha transformado de una manera milagrosa, y la persona al instante deja de tomar, de fumar, de hacer cosas que él hacía, que le estaban afectando a él, estaban afectando su vida, su cuerpo, su mente, y estaban afectando la relación que él iba a tener con Dios. Ahora, yo no estoy limitando a Dios. No estoy limitando a Dios diciendo que Dios no puede hacer esto. Claro que Dios puede. Dios puede cambiar a una persona al instante, al momento de la conversión. Claro que sí. No quiero poner a Dios en una cajita y decir que este es el patrón, porque yo estaría mal si estuviera haciendo eso, porque no podemos entender todos los misterios de Dios. Pero también estoy diciendo que Dios no a todos los cambia de una manera rápida. Entonces muchas veces cometemos el error de que queremos que Dios nos transforme. Queremos que Dios nos guíe a esa transformación, nos cambie, nos libere de cosas que tenemos, de una manera de pensar, de hábitos, de ciertas prácticas que nos están haciendo mal, nos están haciendo daño. Pero Dios no siempre va a cambiar a la persona instantáneamente. Entonces tenemos que tomar responsabilidad de nuestras vidas, no dejándole todo a Dios, no dejando de orar, porque también la oración juega un papel importante en esto. Pero nosotros cambiar la manera que nosotros pensamos, pensar de una manera más crítica sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre por qué hacemos ciertas prácticas, para poder cambiar. Y como dijo Juan el Bautista aquí, si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de pensar, y nuestra conducta y nuestra manera de vivir va a cambiar. Y el auténtico cambio y arrepentimiento es transformar el pensamiento, la razón y los estímulos e intenciones que afectan la conducta. Ese es el verdadero o el auténtico cambio, el verdadero arrepentimiento. De esto se trata la verdadera conversión cristiana.
La verdadera conversión cristiana es cambiar nuestra razón, nuestros pensamientos, nuestros estímulos, nuestras intenciones por conductas que nos dicta la Biblia, conductas morales, conductas buenas, conductas que siguen el patrón que el Señor Jesucristo en Mateo, en el Sermón del Monte, de la montaña, les habló a los que lo seguían y nos sigue hablando a nosotros. Y las conductas que nos plasman los apóstoles en sus escritos, en sus cartas, como en el Corpus Paulinos, donde Pablo escribe muchas cartas a diferentes iglesias y les da la praxis, la práctica, cómo deben de llevar a cabo su vida cristiana. Y Jesucristo, Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento, cuando hablan del arrepentimiento, se refieren a esta idea de cambiar los pensamientos, nuestra forma de pensar, que va a influenciar en nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Mis amigos, eso es todo por hoy. Este ha sido otro segmento de Desempacando palabras griegas del Nuevo Testamento. En esta ocasión, el Señor nos permitió desempacar la palabra arrepentíos, que se encuentra en Mateo 3:2, donde Juan el Bautista le está hablando a las personas, a los judíos, que se arrepientan, que cambien su manera de pensar y su manera de vivir va a seguir su manera de pensar. Dios les bendiga, que pasen un lindo día, bendiciones.